Buenas tardes. Estamos en la octava entrega de el comentario a la obra San José de Monseñor Juan Carlos Ruta, editada en la década de 1990 en la ciudad de La Plata, República Argentina. Esta obra, con esta octava entrega, pretende terminar con este mínimo análisis del primer capítulo de la obra. Este texto está dividido en dos grandes capítulos. El primero, el autor lo ha titulado El dato bíblico, que es el que estamos indagando en este momento, y Dios mediante terminaríamos hoy de comentarlo, para pasar al capítulo 2, subtitulado por el autor Elaboración teológica. A este primer capítulo, llamado dato bíblico, también nosotros solemos mencionarlo como la parte positiva de la obra. La parte positiva de una obra en teología es sobre todo aquella que trata de llegar a algunas conclusiones partiendo estrictamente de datos generalmente escriturísticos. Es lo que el padre hace en esta parte, para luego en el capítulo 2 hacer una elaboración más filosófica que tenga que ver con fundamentación de la teología josefina, relacionándolo con las nociones analógicas del resto de la teología, como puede ser el orden hipostático, el orden redentor, siempre enfocado en San José, ¿no es cierto? La dignidad, la excelencia de San José, su santidad, el patrocinio, la devoción, el culto, y todo lo que tenga que ver con el simbolismo incluso, ¿no? En relación directa también con su esposa, la Santísima Virgen María. El último apartado, justo el último capítulo de esa segunda parte de la obra, que es el capítulo 9, es el simbolismo de las bodas de José y de María. Pero bueno, hoy nos vamos a adentrar con alguna brevedad también, en la última parte de esta presentación de la obra, en el capítulo 9 del primer capítulo, es decir, la novena parte del primer capítulo del dato bíblico de la obra San José, llamada La muerte y resurrección de San José. Bueno, como el texto es breve, me voy a dedicar en esta breve entrega a la lectura. Son apenas 3 carillas, muy rica, muy concisa, con unas citas muy interesantes, citas de autor. Estas obras de Ruta lo muestran aparte a él como un gran lector de la tradición y de la escritura eclesiástica en general, católica y no católica. Es un hombre que se maneja con una libertad espiritual en busca de la verdad, que lo hace sin dejar de hacer esto de rodillas, como decía algún teólogo por ahí. Lo hace examinar con toda libertad autores protestantes e incluso autores paganos, sobre todo cuando va a la literatura. A veces suele tocar regiones de autores que no son de una fe por lo menos explícita, ¿no? y tenaz. Muy bien. Vamos a leer entonces en la página 131 de nuestro libro La muerte y resurrección de San José. Cito literalmente al padre Ruta. La muerte de José fue oscura como su vida. No conocemos ni el tiempo ni las circunstancias de la misma. Simples probabilidades. Varios datos del Evangelio insinúan que José murió entre el tiempo transcurrido entre los 12 años de Jesús y su aparición pública a la edad de como 30 años. Cuando Jesús fue a predicar a Nazaret, la gente se preguntaba, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Ahí el padre está citando Marcos 6:3. Prosigue él. Lo lógico hubiese sido preguntarse si no era el hijo del carpintero José. Lo más probable es que en este pasaje de Marcos el evangelista se refiere a Jesús
como el hijo de María, porque ya había muerto José, y María no tenía otros hijos, razón por la cual en Nazaret era conocido como el hijo de María. Ahí hay una cita a la obra del padre Ruta Virgo Fidelis, tomo 3, 2, 1, página de la 527 a la 528. Para los que tengan la obra, en realidad es el tomo 1. Virgo Fidelis es una obra anterior a San José, que tiene 2 tomos, el 1 y el 2. Esto está referido, de la página 527 a la 528. Es un dato más que interesante, sobre todo para sostener la virginidad de Nuestra Señora, ¿no? Prosigue el padre, siempre en la página 131. Sabemos también que al comienzo de la vida pública, al enterarse sus parientes fueron para apoderarse de él porque decían, está fuera de sí. Esto no se les hubiese ocurrido en vida del padre legal de Jesús. Hubieran tenido que acudir primero a él. Precisamente según las costumbres orientales, estaba excluido todo otro camino en vida de José. Tampoco asiste a las bodas de Caná, ni desciende a Cafarnaún con el resto de la familia. Que José ya no vivía a la muerte del Salvador, se puede deducir finalmente de que en la cruz Jesús confió su madre a Juan. El padre Prat escribe lo siguiente: convenía que el padre adoptivo se borrase para hacer aparecer el verdadero padre. Eso dice el padre Prat. El padre Lagrange escribe, lo estoy leyendo a Ruta directamente, que ahora lo cita Lagrange, no debía tener parte en la predicación, siendo el gran silencioso contemplador del misterio. Había muerto cuando comenzó a anunciar el reino de Dios, aquel a quien la gente de Nazaret llamaba el Hijo de María. La misma referencia de Lagrange, ¿no? La absorción de la figura de hijo en su naturaleza humana de María converge con lo que el autor de este libro había citado anteriormente. Seguimos en la página 132. Según todas las apariencias, su hermano Cleofás lo había precedido en la tumba, porque también él juega ningún papel en la vida pública del Salvador, al lado de su mujer y sus hijos. Parece que entonces las dos familias, privadas de su protector y cabeza, se reunieron y fueron quizás a vivir bajo el mismo techo. Lo que le hace conjeturar es que después de las bodas de Caná, cuando Jesús emigró a Cafarnaún, su madre, sus hermanos y sus discípulos lo acompañaron, pero sus hermanos, establecidos en Jerusalén, no lo siguieron. Bien, esto es una cita del padre Lagrange, del Evangelio de Jesucristo. Lo sigue citando Lagrange, por eso me demoré. Cuando leemos, un comentario mío, cuando leemos algunas revelaciones particulares de siervos de Dios o de beatos, no de cualquier improvisado que dice tener visiones, se me viene a la memoria Ana Catalina de Emmerich. Se la ve a María muy cerca de María de Cleofás, muy cerca, cosa que podría llegar a hacer todavía más abonable esta teoría de Lagrange, de que la viudez de María, Madre del Salvador, y de María de Cleofás haya sido la fusión o la unión de estas dos viudas que se conforman en una con la otra para sostenerse. Recordemos lo que es en el mundo antiguo enviudar, ¿no es cierto? O quedar huérfano. Hay una precariedad humana, social, que sostendría un mutuo fortalecimiento de estas dos santas mujeres. Prosigue el padre Ruta en la página 132. El apócrifo Historia del tránsito de José el Carpintero trata extensamente de la muerte del patriarca. En medio de detalles pueriles y a veces ridículos encontramos por azar una nota emotiva.
José, moribundo, dice a Jesús que está de pie junto a la cabecera de su lecho. Los dolores y los temores de la muerte me rodean, pero mi alma ha reencontrado la calma al oír tu voz, Jesús, defensor mío, Jesús, salvador mío, Jesús, mi refugio, Jesús cuyo nombre es dulce a mi boca y el corazón de todos los que os aman. Esa es una cita del apócrifo Historia del tránsito de José el carpintero. Prosigue Monseñor Ruta. Inspirándose en los usos de la época, el padre Bessières escribe una página que no debe estar muy lejos de la realidad. Cita a Bessières. Jesús y María le cerraron los ojos, lavaron su cuerpo, lo ungieron, lo extendieron en un lienzo espolvoreado con mirra y aloe. Llegada la tarde, con las primeras estrellas, el humilde cortejo se puso en marcha. A la cabeza, el cuerpo sobre unas parijuelas, llevadas por algunos amigos. María y Jesús seguían con vestido de luto, cubiertas sus cabezas con sus mantos. Detrás de ellos, la familia de Cleofás y después, según la costumbre, algunos tocadores de flauta, algunas plañideras asalariadas. En total, quizá una veintena de personas. Algunos años antes, en los funerales de Herodes el Grande, 100.000 figurantes escoltaban el esqueleto desfigurado de un monstruo y de un loco. Prosigue Ruta citando a Bessières. Se llegó a la cámara sepulcral. El cuerpo fue depositado sobre una mesa de piedra un poco levantada hacia la cabeza. Se hizo deslizar sobre sus muescas la plancha de cerradura. Luego todos fueron a bañarse a la piscina para lavarse de la mancha legal contraída al acercarse a un muerto. Durante 7 días todavía fue necesario sufrir el desfile ritual de los visitantes, parientes y amigos, escuchar sus condolencias, el elogio del muerto, acompañarlos al cementerio. Finalmente el silencio. Jesús y María fueron los únicos en recordarse de aquel al que habían amado tanto. Jesús dirigía el taller. María llevaba el vestido estrecho de las viudas y ocupaba en la sala común el lugar de honor al que, según el Talmud, tenían derecho las madres de familias viudas. Muy bien, hasta ahí la cita de la presencia de San José, obra del padre Bessières, citado por Ruta. Vuelve a escribir Ruta, página 133. En el volumen Virgo Fidelis, al tratar de la Asunción, fidelidad escatológica de Dios, consideramos la posibilidad y conveniencia de la resurrección de San José, incluida en aquella resurrección de justos a la muerte de Jesucristo, de la que nos habla Mateo 27, 52 al 53. Y también vimos que, aunque dicho texto no hubiese de ser interpretado en el sentido de una resurrección definitiva, la conveniencia de la de San José se mantiene en pie, independientemente del suceso que narra el evangelista. Recordamos que esta obra, San José, es hermana o esposa, mejor dicho, de la obra en 2 tomos del padre Juan Carlos Ruta llamado Virgo Fidelis, tomo 1 y tomo 2. Es decir, ahí hay toda una parte, sobre todo especulativa, concerniente a los desposorios, a la santidad, en este caso a la resurrección o a la vida después de la muerte, tanto de la Virgen como de nuestro patrono, concernientes a la parte especulativa, decíamos, en donde, bueno, el padre ha desarrollado tal vez con mayor detenimiento algunas cosas que convendría remitir la lectura de algunos de los pasajes de este libro, San José, a esa primera obra. Prosigue el padre. Sin volver sobre lo allí expuesto, cabe agregar aquí algunas consideraciones de autores no alegadas antes. San Francisco de Sales escribe: si es verdad, lo cual debemos creer, que en virtud del Santísimo Sacramento que recibimos, nuestros cuerpos resucitarán el día del juicio, ¿cómo podríamos dudar que a nuestro Señor no hizo subir al cielo junto a Él, en cuerpo y alma, al glorioso San José,
que había tenido el honor y la gracia de llevarlo tan a menudo en sus benditos brazos, en los que nuestro Señor se complacía tanto. San José, por consiguiente, está en el cielo en cuerpo y alma, sin duda. Esto entonces referido a la conveniencia de la resurrección de San José por medio de las palabras de San Francisco de Sales. Prosigue Ruta. El santo doctor saca la misma conclusión a partir de la comunicación y similitud que San José tenía con Nuestra Señora. En particular, ¿en qué grado pensamos que tuvo la virginidad, si la Santísima Virgen solo virgen purísima y toda blanca, sino que ella era la virginidad misma? Cuanto pensamos, aquel que fue comisionado de parte del Padre Eterno, guardián de su virginidad, o para mejor decir, como compañero puesto, que ella no tenía necesidad de ser guardada por otro que ella misma, cuánto, digo, debió ser grande en esta virtud. Hasta ahí entonces la cita de San Francisco de Sales. Continúa en la página 134 citando a San Bernardino de Siena y a Suárez. El primero está citado de esta manera. San Bernardino: es a San José que se aplica en plenitud esta palabra del juicio supremo. Ven, siervo bueno y fiel, y entra en la gloria de tu Señor. Notad que la alegría de la eterna beatitud no entra en el corazón del hombre, es el corazón del hombre que entra en esta alegría, porque ella no está solamente en su interior, sino que lo rodea por todas partes, lo penetra, lo absorbe, y él permanece sumergido en ella como en un abismo infinito. Hasta ahí San Bernardino. Por último, ya para terminar este último capítulo, Suárez. No es un artículo de fe, sino un artículo de piedad bien fundado, que San José sobrepasa a todos los otros santos en gracia y en gloria, y que está en cuerpo y alma el más cercano a Jesús y a María en el cielo, como lo ha estado en la tierra. Muy bien, con estas últimas palabras de la página 134 del libro San José de Monseñor Juan Carlos Ruta, estamos terminando el comentario de la primera parte de la obra, el dato bíblico. En la página 135, más o menos hasta la página 200, a ver si no me equivoco, no, hasta la página, no, de la página 135 a la 151 están las notas de esta primera parte. Las notas de los textos de Monseñor Ruta son subtextos. Es decir, es sumamente aconsejable tener siempre, cuando tiene uno una versión a mano, en papel, tener un señalador, porque es un contrapunto constante con el texto madre que el autor pone en sus libros. Nosotros en estos videos estamos poniendo en algún lugar de los comentarios abajo un link donde se puede descargar en PDF esta obra, que realmente ya hay muy pocos ejemplares en la ciudad de La Plata, San José Juan Carlos Ruta. Así que bueno, invitamos a proseguir. En los videos siguientes vamos a ofrecer ya un comentario sobre la segunda parte, que es bastante más densa y extensa, de la obra San José de Juan Carlos Ruta en su parte especulativo-teológica. Muchísimas gracias.